Buenos días, amada familia, ¿cómo están? Espero que disfruten hoy de lo que Dios ha anticipado para nosotros. Se llama una dosis fresca de su misericordia. La Escritura nos dice que la misericordia del Señor es nueva, diga nueva, y buena cada mañana. Así que ya antes de que tú te despertaras, ya Dios había preparado la dosis de su misericordia, que hoy para ti será buena y nueva. Así que esa nunca se añeja, ni tampoco la pasada de lo que experimentaste en otros tiempos te sirve. Es la de hoy. Diga hoy. Por eso hoy es el día de salvación. Porque vivimos en ese día que es continuo, que siempre presente y que trae para nosotros las expresiones de las realidades de Cristo en nosotros. Quiero sumar en esta mañana algo de lo que el pastor Gerardo estuvo compartiendo sobre los aspectos de la salvación y lo que ello implica. Pero antes yo quiero que usted me acompañe para darle un cálido saludo a toda la familia de internet que cada transmisión nos sigue. Démosle un aplauso de cariño a ellos, allí donde ustedes están, desde las distintas naciones y lugares y horarios que nos acompañan aquí desde la ciudad espacial, desde Houston y desde esta plataforma apostólica de Reino. El Centro Cristiano les envía un saludo fraterno en el amor de Cristo, gratitud por su apoyo, sus oraciones, sus ofrendas y todo lo que hacen posible para que esta tarea se desarrolle. Y a cada uno de los que nos acompañan esta mañana, pues bienvenidos. Leamos por favor en la carta a los Hebreos capítulo 2. Hoy quiero hablarles sobre la grandeza de la salvación. Y justo viene de una afirmación que el escritor sagrado nos hace sobre cómo valorar y nosotros apreciar y disfrutar una salvación tan grande. Es por eso que el escritor dice, por tanto, en razón a todos estos aspectos que él presentó de la obra de Cristo, dice, es necesario, diga, es necesario. Lo que es necesario no se aplaza, no se tiene como una cuestión secundaria, se convierte en algo primordial. Y dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y es todo lo que el escritor planteó en los textos anteriores. No sea que nos deslicemos. Y pone entonces un ejemplo de los antiguos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice que esta salvación grandiosa fue anunciada primeramente por el Señor. Diga, anunciada. Luego nos fue confirmada por los que oyeron. Diga, confirmada. Y luego dice, testificando Dios juntamente con ellos. Diga, testificada. Esta salvación grandiosa entonces tiene el testimonio fehaciente del amor de Dios. Tiene el anuncio poderoso que hizo el mismo Salvador y la confirmación de los apóstoles y aquellos que palparon, tocaron estas realidades, porque entendieron que la salvación no era haber recibido algo, sino haber recibido a alguien, Cristo el Señor. Y dice que Dios permitió que hubiese una evidencia con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Que el Señor nos ayude a entender y nuestras mentes sean iluminadas por el Espíritu para que nosotros podamos no solamente apreciar, sino conocer y disfrutar una salvación tan grande. Esa salvación que el Padre Eterno nos dio fue factible por la obra completa y perfecta realizada por el Hijo Eterno.
y se convierte en uno de los regalos más extraordinarios que cualquiera de nosotros pueda haber recibido. Esto es necesario entonces conocer de qué se trata. Y como hijos de Dios y salvados, tenemos la responsabilidad de profundizar y crecer en el conocimiento de lo que esto representa. ¿Por qué? Porque a menos de que un salvado conozca y disfrute la grandeza de esa salvación, no podrá tener un impacto, un testimonio a los que no la conocen. O sea, las personas van a querer abrazar ello con el deleite con que tú lo comunicas, con la forma como tú lo disfrutas. Un salvado viviendo una vida frustrada, amargada, molesta, insatisfecha, pues no es ninguna provocación para aquellos que están perdidos. Por eso la salvación tiene que ser comunicada basado en lo que ha sido experimentado. Y si queremos nosotros entonces ahora ser esos proclamadores de esta salvación tan grandiosa, tenemos nosotros que tener certeza de que la conocemos, pero evidencia de que la disfrutamos. Y es el hecho de lo que es todo en Cristo. El escritor a los Hebreos, entonces planteando la grandeza de esa salvación, es donde nos emplaza a que cada uno de nosotros lo asuma con diligencia. Diga diligencia. Es una cuestión de disposición, pero disposición que va con una intencionalidad de que no deje de hacerse. Y dice que necesitamos atender. Y si yo puedo atender, voy a entender. Atender lo que hemos oído. Porque si no damos valor a eso, corre el peligro de que nos deslicemos. Es por eso que él comienza a hacer esta gran pregunta: ¿cómo vamos nosotros a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, el problema de este texto es que ha sido sacado de su contexto y se ha utilizado más como un argumento de si la salvación se pierde o no. Y entonces ahí entra la discusión de acuerdo a la dogmática donde tú tengas el entendimiento de la salvación. Si eres un arminiano, si eres un calvinista, vas a discutir y entonces usarás el texto como un argumento. Porque ese es el problema de quienes dogmatizan para interpretar, que los textos se convierten en los argumentos que ellos suman, pero no son los aspectos que abordamos sin prejuicio para querer entender lo que se quería comunicar. Ahora bien, al mirar todo lo que ha venido refiriendo el escritor, uno se da cuenta de que él no está hablando de descuidar la salvación por el peligro de perderla, porque nadie puede perder lo que él mismo no ha podido hacer, y esa salvación proviene de Dios. Aquí el peligro que él plantea y pone como referencia a los antiguos es el no conocerla y entenderla para poder comunicarla. Es decir, usted puede ser un salvado sin disfrutar a plenitud lo que implica esa salvación tan grande. Puede ser un salvado, como dice Pablo, salvo como por fuego. O sea, hay alguien que pasa de rastras por la última, pero sencillamente es una vida inútil, improductiva y que no ha sido realmente protagonista determinante de lo que era el plan de Dios para su salvación. Y uno de nuestros problemas es no conocer, es lo que dice Pedro también, que nosotros a veces no sabemos entender, no tenemos conocimiento de esas cosas que pertenecen a esta vida eterna, que es la salvación en Cristo que se nos da. Y cuando tú no sabes lo que tienes, probablemente no disfruta lo que te ha sido dado.
Esto es una cuestión que no ganaste por mérito, que no es producto de tu esfuerzo, sino que proviene de la gracia de Dios. Diga, de la gracia de Dios. Por eso necesitamos entender esto. Dice, no sea que nos deslicemos. Hay muchas razones por las cuales es necesario atender esto, y por lo cual no podemos descuidar lo que nos ha sido dado. Una razón probablemente es que ese algo que es realmente tan grande, diga grande, usted lo descuida y no lo disfruta porque no lo valora. Nadie va a invertir tiempo, energía, esfuerzo, intencionalidad en atender lo que no valora. Si usted cree que esto es una cuestión mínima, que eso es algo insignificante, obviamente no le va a dar importancia. Aquí lo que tú le das tiempo, importancia, energía, pasión, a lo que considera valioso. Probablemente hay muchos salvados que ven que esto es una cuestión normal. La otra razón, aunque probablemente tú puedas pensar que sí, la salvación es grande, no tiene una evidencia clara de la grandeza que eso es en ti. Y es por eso entonces que tampoco vas a poner diligencia. Porque cuando tú no tienes la evidencia suficiente para medir la grandeza de algo, entonces no le va a dar importancia y a lo mejor no lo considera verdaderamente grande. Las cosas toman grandeza y magnitud desde la perspectiva como tú lo ves. Por eso cuando tú te vas distanciando más del objeto donde está tu enfoque, lo ves más pequeño. Y eso es lo que pasa con muchos salvados. Parece que su unión y comunión con Dios es como la ranchera o la canción. La distancia entre los dos se hace. Sí, hay muchos salvados carnales, fríos, indiferentes, donde su pasión, comunión, entrega, consagración a Dios, o sea, esa cercanía. Porque te dije que la salvación no es algo, es alguien y está dada en Cristo. Y cuando Él, como objeto de la salvación, tu comunión, tu compromiso, tu pasión, tu servicio para lo cual Él te salvó, es un asunto distante, por eso es que lo ves pequeño, insignificante. Pero en la medida que tú te acercas, es donde puede ver su grandeza. Vaya tú a un gran edificio y mírelo ahí frente a frente. Tú lo ves majestuoso, imponente, porque estás pegado a él, cercano a él. Pero si te vas a 10 millas de distancia, ya tú lo ves más pequeño. Esa es la razón por la cual muchos salvados no ven esta salvación tan grande, porque su intimidad, su comunión con Dios es muy distante. ¿Cómo tú podrás saber si esta salvación es grande? Si te congregas por ahí de vez en cuando, lees la Biblia cuando tienes algún problema, ora cuando tienes una necesidad. O sea, las disciplinas espirituales que te hacen conocer más de Cristo es un asunto distante, ocasional. Pues obviamente tu manera de ver esto tan grande es de acuerdo a la distancia. Que se borre esa canción, que la distancia entre los dos cada día es más corta. Diga, acercándonos a Él. Por eso lo dice el escritor a los Hebreos, por eso lo dice el escritor Pedro, acercándonos a Él. Piedra viva, preciosa. Tú no vas a entender el valor, qué preciosa es, hasta que no conozca los detalles.
Si yo tengo aquí una piedra preciosa, la pueden observar. Tú no sabes qué colores, qué matices, qué textura tiene todo eso, pero en la medida que la observas, la detallas, tú vas a entender el brillo, el valor que ella tiene. Esa es la razón por la cual nosotros necesitamos, como dice el escritor a los hebreos, diga atender. Escuche, es necesario que atendamos. Bueno, usted tal vez conoce de atención al cliente. ¿Cómo te sientes cuando vas a una tienda y justamente no hay atención? No, mira, búsquelo como sea. O el que te atiende es alguien un poco déspota, indiferente. ¿Cómo tú te sientes? Mal, incómodo y no quisiera regresar ahí. Es la razón por la cual muchos relacionan la salvación con la congregación. No, ahí no me atendieron, el pastor no me abrazó, el líder no me saludó. Entonces, como hubo una pésima atención en la congregación, tú crees que eso refiere a la salvación. Pero cuando tú tienes de tu parte el atender, el conocer aquello, entonces tú vas a valorar esto. Tú desatiendes aquello que no valoras. El vocablo que usa el escritor aquí, a que atendamos, es prosejo. Ese término se traduce, es como dar sumo cuidado. De sumo cuidado, no es cuestión accidental, descuidada, no. Para ocuparse de, escuche, el atender me lleva a que me ocupe, a que me involucre, a que yo preste atención a eso y que tengo entonces que valorarlo. Por eso es que te dije que la medida que conoces la grandeza de la salvación dada, las disciplinas para conocerla a ti te crean entusiasmo, te van a dar a ti pasión. Día a día lo quieres disfrutar porque reconoces lo que está ante ti. Y él dice que cuando no hay esa atención y tú no te enfocas en valorar, en ocuparse de, entonces viene el efecto contrario. Dice, no sea que nos deslicemos. Y la idea es de la embarcación que lentamente los vientos la sacaron de su curso. De aquello que sin darse cuenta en el navegar te fue llevando. Así pasa con muchos creyentes. Eso dice, pero ¿por qué yo terminé aquí? ¿Por qué caí? Escuche, no, ninguna caída es un accidente. Toda caída se deriva de un proceso que se fue debilitando la base, el fundamento. No existe ninguna cosa de que yo iba aquí orando y el diablo me metió el traspiés. No existe eso, no existe. Toda caída que ocurre en nuestra vida se originó justo por un descuido de ir debilitando, que fue a veces al comienzo imperceptible, que yo llego a conocer la magnitud de mi carnalidad, fue cuando de narices caí en ese hoyo. Ahí es donde digo, ¿qué me pasó? Le pasó justo eso, de que sin darse cuenta te ibas deslizando. ¿No te diste cuenta que los vientos de este sistema te envolvieron? Sin darte cuenta estabas mareado, ya no tenías capacidad de discernir la dirección para tu vida. Y muchas veces sin que seas malo o perverso en tu corazón, terminó haciendo cosas que dicen, ¿por qué yo caí aquí? Aquí es donde el escritor nos da una campanada de alerta. Dice, ustedes por favor mantengan el enfoque, no descuiden, presten atención, porque si se dejan arrastrar o por los vientos, hay dos cosas, diga vientos, que son los efectos externos, pero también una embarcación se puede deslizar por las corrientes de abajo, porque
bajo el agua hay corrientes que no se perciben en la superficie, pero van creando un efecto a lo que está arriba. Entonces hay cosas externas e internas que pueden estar desviándonos, no las vemos como que no son huracanes, pero son esos vientos a veces imperceptibles que están desviándonos y nos enredan sin darnos cuenta en lo superficial y en lo carnal. Para que nosotros prestemos atención, el escritor a los hebreos justo se vale de la historia de Israel y muestra justo a un pueblo salvado y liberado, pero quedó empantanado, quedó enredado. Está diciendo que no les ocurra a ustedes lo que le pasó a esa generación redimida. Sí, ustedes saben que el pueblo de Israel, por el sacrificio del Cordero y por el plan de Dios, fueron librados de la esclavitud de Faraón. Ellos salieron de la tierra de servidumbre, pero dice la Escritura que de esa generación solo 2 entraron a donde estaba el plan de salvación. El plan de salvación no solamente consistía en la primera fase de sacarlo de las tierras de esclavitud. El plan de salvación incluía introducirlos a la tierra de la herencia. ¿Me estoy haciendo entender? Aquí es donde está completada para ellos la salvación que Dios se propuso con ellos, de que tuviesen una tierra por herencia donde fuesen reyes y dieran luz a las naciones, y aquí disfrutaran del pan sin escasez, que fueran productivos y que ellos mostraran a ese Dios grande que había hecho prodigios en Egipto. De hecho, fue la pedagogía que Dios dijo que ustedes harán a sus hijos cuando les hagan las preguntas. Al participar de esta Pascua, los hijos le dirán: oh papi, ¿y qué es este rito? ¿Qué significa esto de comer el cordero? ¿Sabe lo que dice Deuteronomio? Vea lo que dice capítulo 6, cuál era la manera de instruirles. Entonces dirás a tu hijo, al que está haciendo las preguntas, al que no conoció la esclavitud, al que tampoco pasó por el desierto, sino que ahora está aquí en Canaán disfrutando la herencia, pero él tiene que tener una memoria histórica de lo que Dios ha hecho. Este es uno de los problemas que tiene la generación milenial. Ellos hacen sus análisis y ellos interpretan las realidades presentes sin ninguna referencia histórica. Ellos no tienen criterio de lo que ha pasado para entender lo que está pasando. Se dejan embaucar del charlatán del momento, del ideólogo que les muestra que justicia, que igualdad, que progreso, y les vende una fantasía porque ellos no saben de qué es de lo que han salido. No sé si me estoy haciendo entender. Eso que ocurre en lo natural. Y voy a ilustrar entonces un país que conozco de cerca, Colombia. Hoy esta nación, hay jóvenes de primera línea dando su vida, enfrentando a la policía, tirando petardos y yendo a la revolución. Y su gran mayoría son chicos vagos que papá y mamá le da todo, esperan que el gobierno le dé educación gratis, universidad gratis, un bono gratis, que se reparta las riquezas justa para todos, porque un embaucador les ha vendido una falsa historia, hablando contra los que han participado en la historia, creyéndose él el Mesías en la historia y diciéndole: juntos lo podemos crear una sociedad más justa. Estos jóvenes que no saben justo la trayectoria pasada de este falso Mesías, que también fue un guerrillero, que secuestró, que mató, que participó en acciones de injusticia, ahora se cree el Robin Hood. Pero como esta juventud
no tiene conciencia histórica, sino lo que sus maestros le han dicho, de que aquel es un malo, de que la sociedad es injusta, que todos los partidos han sido corruptos. Creen eso porque no tienen una referencia de su historia de la nación. Eso pasó y Dios dijo: no quiero que sus hijos vivan haciendo hipótesis de la hora sin haber entendido el pasado. Porque la salvación en Dios, que es un propósito eterno, tiene una expresión en el tiempo. Diga tiempo. Y tiempo, que es un fenómeno para nosotros, describe un pasado, un presente y un futuro. Diga tiempo. La salvación tiene una expresión en esos ambientes. Dios quería que ellos entendieran cuál fue la salvación pasada de lo que Dios hizo con sus padres cuando estaban en la tierra de esclavitud. Que ellos conocieran cuál es esa salvación presente para que pudieran entender la etapa final de la que ellos estaban disfrutando. Entonces dirás a tu hijo, esta es la respuesta cuando él tenga preguntas: qué bueno que Dios nos va a dar sabiduría para que a nuestros hijos le respondamos, no de acuerdo a lo que la ideología dice, no de acuerdo a lo que a mí me parece, sino de acuerdo a lo que Dios revela. Esto fue lo que Dios le dijo que iban a responder. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, esclavos. Diga, y Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa. Dios hizo señales, el Señor hizo grandes milagros y obras terribles en Egipto, sobre Faraón y toda su casa, delante de nuestros ojos. Fuimos testigos de esa acción prodigiosa por la cual vino la redención. Y vimos cómo Él nos sacó de allá, diga de allá, para traernos acá, a esta tierra que Él dijo que nos iría a dar por herencia. Hijo, lo que tú estás disfrutando tiene un recorrido histórico que, a menos que lo entienda, no va a valorar esta salvación tan grande, esta herencia gloriosa que ustedes han recibido por gracia. Y esto no es un asunto de que te lo mereces o lo reclamas, sino que Dios quiso dártelo. Entonces, está mostrando cómo Dios había hecho ese plan y había establecido que desde allí ellos pudiesen manifestar el por qué y para qué los había sacado. Sin embargo, como todos sabemos, ese pueblo salvado, librado de la esclavitud, no pudo entender, aunque en el desierto vio la protección y la provisión de Dios, librándole de todos esos mercenarios que habían, librándole de las inclemencias del sol, poniendo una nube, del frío de la noche, poniendo una columna de fuego, del morirse de sed, conduciendo una roca que les daba agua, y nunca entendieron que la roca era Cristo. Note usted que puede ser salvado, estar disfrutando de los beneficios del Salvador y sin nunca saber, porque el problema es no lo que recibes, lo que sientes o disfrutas, sino lo que sabes, sin saber que la roca era Cristo. O sea que tú puedes disfrutar de las bendiciones de la salvación sin saber y conocer las riquezas inescrutables del Salvador. Y la razón por la cual el pueblo de Israel falló en completar el plan salvífico de Dios es que ellos nunca llegaron a entender y a conocer para qué habían sido salvados. Lo único que querían era ser libres de su esclavitud, como muchos. Para ellos la salvación es que Dios los saque de su problema, los libre de su enredo, les arregle la vida, sin entender que la salvación no se trata de un asunto de tu problema, sino de su propósito.
Dios interviene en su plan salvífico es porque tiene un propósito, no porque tú tienes un problema. Él te saca justo para que disfrutes de esta realidad que en Cristo te corresponde manifestar, experimentar. Es para que des a conocer lo que has recibido por gracia. Esto no es una cuestión de que soy salvo porque el Señor me quitó las drogas, me sacó de los vicios y ahora tengo una vida buena. No. La salvación no consiste en ser buenas personas, sino en saber que son nuevas criaturas. Criaturas nuevas que poseen una naturaleza, que hay un diseño eterno y en los cuales ellos participan de algo mayor que su poca existencia. 70, 80 años de existencia cronológica no es el asunto con el cual Dios quiere resolver. Se trata de una cuestión, diga, eterna. Por eso, a menos que entienda que la salvación es de peso eterno, glorioso, no vas a saber que eso es tan grande. Y si tú no sabes que esa salvación tan grande, por eso la descuidas. No, el Señor ya me quitó los vicios. Yo soy parte de ese pueblo que vive muy feliz. ¿Quién te dijo que el Señor te salvó para hacerte la vida feliz? ¿Y qué es felicidad para ti? Que no tengo problemas, que ya mi mujer no me pone pleitos. Vamos el domingo al culto. ¿Tú crees que eso es salvación? No estás entendiendo la grandeza justo de lo que Dios ha hecho. La redención y la salvación, amado, que Dios propuso para Israel, justamente era, diga, para un propósito. Ahora, eso es lo que el escritor le está inquietando. No quiero que con ustedes, creyentes hebreos, de haber conocido este nuevo pacto, les pase lo de sus antepasados, de esa nación que no pudo hacerlo. Y ahí es donde está el dilema para el escritor de los Hebreos, pero también para los edificadores de hoy. Porque podemos tener un engaño, saber que esa multitud de congregados son salvados. Y la verdad, muchos de ellos no han renacido. Y lo triste es que algunos de verdad salvados no viven la grandeza de la salvación porque tienen mentes estrechas, porque no hay un conocimiento que tenga una fe bien fundamentada y ellos no están disfrutando el para qué de esa salvación, sino de qué me salvó. Por eso la gran mayoría cuando testifica, yo le doy gracias al Señor que antes era borracho, era esto, era aquello, pero ahora no, ahora yo sirvo al Señor. ¿Y qué es servir al Señor? No voy al culto, allí yo soy ujier. En eso traducen ellos su experiencia de salvación, o sea, no conocen el propósito mayor, diga mayor, porque es eterno. Amado mío, esto no era una cuestión de sacarnos solamente de la esclavitud del mundo de Egipto, o librarnos del pecado, o quitarnos de una vida pasada y tener la dicha de que cuando me muera no voy al infierno, sino que voy al cielo, porque tú estás asociando la salvación con ser librado de una condenación e ir a un lugar, pero no haber entrado a una realidad de conocer a Cristo. Diga Cristo. Aquí es donde esto tiene un propósito mayor. Habiendo concluido la introducción, y no se ría que es verdad, vamos a entrar a los 4 puntos rápidamente. Diga, una salvación tan grande. Bueno, por la grandeza de su autor. Si tú no sabes quién es tu Salvador, ¿cómo vas a valorar tu salvación? Y sabe, esto es un plan ingeniado por el Dios Trino. El Padre Eterno, el Hijo Eterno y el Espíritu Santo han estado involucrados desde el comienzo hasta el final de un propósito en el cual la salvación no es el final, sino el paso inicial para que tú participes de un propósito mayor. Diga, un propósito mayor. Entonces,
Por eso la grandeza de la salvación no es solamente saber de dónde Dios nos sacó, sino a quién nos ha llevado. Yo fui sacado de y llevado a. Diga, de algo a alguien. Cristo mi salvación. Él es mi tierra prometida. En Él están todas las riquezas de la gracia. En Él exploro y disfruto cada día los deleites de una tierra que es infinita. Por eso la salvación es Cristo. Estamos siendo llevados a conocerle, a valorar todo lo que en Él está escondido. Es allí, en ese conocer, que hay un fluir constante. Esa tierra que fluye leche y miel, Jesús la tradujo a que serían ríos de agua viva que fluirían de nuestro interior, porque es en esa unión del Espíritu que yo puedo estar conociendo todas las riquezas y herencia que tenemos en Él. Entonces, por eso la salvación no consiste simplemente en obtener algo, sino diga recibir a alguien. Es la razón por la cual Jesús en Lucas 19:10, cuando vio a Zaqueo, le dijo: vamos, desciende a tu casa, porque es necesario que yo pose allí. Y cuando Jesús entra a la casa, ¿cuál fue la declaración que hizo? Hoy la salvación ha llegado. ¿Qué tradujo Jesús la salvación para que Zaqueo entendiera? Note que no le hizo un milagro, ni le cambió la vida. No, lo que estaba diciendo, ¿sabe qué ha entrado a esta casa? La salvación. Porque la salvación no es un favor que tú recibes, es alguien que entra a ti. Yo he llegado. La salvación, diga, es Cristo. Aleluya. Hoy ha llegado. Jesús no le dijo a Zaqueo: mira, te voy a salvar de tu problema, te voy a dar salvación de tus pecados. No. Él le habló de que a ese escenario había llegado la salvación, porque es Él mismo. Por eso le dijo: vamos, desciende, porque es necesario que yo pose, vaya a tu casa. Y cuando Él prepara la casa y Él entra, esa es la declaración. Diga, la salvación es Cristo. Entonces, tú vas a ver la grandeza de la salvación si conoces la grandeza de su autor. Conocer a Cristo, esa es toda la realidad de la vida eterna. Todas las riquezas en Él. Diga, por la grandeza de su propósito. Okay. La salvación, ya le dije que tenía un propósito. Y el propósito no era sacarnos de los vicios, sino reincorporarnos al propósito eterno. El propósito eterno no es la salvación. El propósito eterno es la expresión y la realidad de Cristo en todo, para que Cristo sea el todo y en todo. Y para que Cristo sea expresado también como Salvador, tenía que venir a salvar lo que se había perdido. Escuche, pero ese salvar, que es recuperar, librar e introducir, es la manera como el Señor nos recupera para su propósito. Nosotros no fuimos creados para ser salvados. Nosotros fuimos creados para la expresión de su gloria. Pero cuando el pecado nos destituyó de la gloria, es necesario que la salvación llegue para que el propósito se continúe. O sea, es un trámite inicial, no es un suceso final en el que todo se agota y concluye en nosotros. Es en Él. Diga, el propósito es en Cristo. ¿Estamos entendiendo? Cuando yo sé eso, digo, wow, hay un propósito mayor. Y no solamente se trataba del Señor sacarme de mi problema. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Escuche, estando nosotros aún muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aclara que por gracia sois
¿Por gracia sois? Escuche, el hecho de que es una gracia salvífica te introduce a que ahora tengas unión y comunión con Cristo, y juntamente con Cristo seas resucitado, y ahora juntamente con Cristo seas sentado en lugares celestiales. ¿Para qué? Para tener una vida buena, vivir feliz, los problemas no haya. No, dice ahí, para mostrar el propósito de la salvación. No es mostrarte, es que tú muestres las riquezas de su gracia. Grite aleluya. Un salvado es la expresión visible de esa salvación tan grande, porque un salvado muestra es las riquezas de la gracia, de la bondad de Dios para con nosotros. Diga, en Cristo Jesús. En eso se trata. Entonces, el hecho es de que si yo no puedo tener un conocimiento claro de aquello y no valoro el tamaño, el significado de esa salvación, y lo veo solamente como un suceso que pasó en el momento que levanté la mano, oraron por mí y ahí yo fui salvo, y entonces lo traduce a una cuestión que se quedó en un suceso del pasado, en un proceso de una vida continua y progresiva. La salvación es muy corta. Es la razón por la cual una vez más se nos amonesta que es necesario, diga necesario. Yo espero que usted lo tome ahora como una necesidad, y si es algo de necesidad, no se hace cada mes ni cada 8 días. Le pregunto, ¿dormir y comer no es una necesidad biológica? ¿Y tú la haces cada mes? No, es que no tengo ganas. No. Eso es una necesidad que se debe atender, no se puede aplazar. Si para lo natural y lo biológico usted no tiene excusas, sino que responde porque la necesidad se lo pide atenderla, y lo hace, no importa tu estado de ánimo. ¿Cómo nosotros vamos a descuidar una salvación tan grande? Diga, es necesario. A lo que es necesario, no lo ponga en un plano secundario, por la grandeza de su alcance y sus efectos. Si tú no entiendes esa salvación tan grande, y que Juan la describe de esta forma, él dice así: de tal manera amó. Diga, de tal manera. Es una forma de describir la magnitud, lo ilimitado. De tal manera amó, donde no hay nada que restrinja ese amor salvífico, y que Dios, para demostrar qué tan grande era la salvación, no propuso ni un cordero, ni un ángel, ni un profeta. Dio. ¿Qué fue lo que dio? Ahí Dios quiso demostrar qué tan grande era la salvación, en el hecho de lo que Él entrega. Por eso la razón es que si tú no valoras el costo de lo que al Padre le representó salvarnos, verte como creado sencillamente es un acto de su poder. Porque cuando Dios creó, habló, sopló y dijo, ahí Él no invirtió nada, solamente definió el propósito. Así que crearnos fue una acción de su palabra y del soplo de su espíritu, pero salvarnos fue la vida de su Hijo. ¿Está entendiendo? Wow. Por eso la grandeza de la salvación no está en el hecho de la creación, sino de la redención. Le costó la vida de su Hijo. Pedro, justamente para que nosotros seamos más sensatos y valoremos esta grandeza, dice, no, yo quiero que ustedes sepan de que fueron rescatados de esa vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro, plata o piedras preciosas,
sino con mire cómo él lo compara, no con esto que la gente codicia, valora y por eso hasta da la vida. No, alguien dio la vida por algo mejor y de mayor precio que esto. Se llama Jesús, la sangre de su Hijo. Y la grandeza del costo era porque estaba viendo la grandeza de su alcance. La Escritura dice claramente que Dios quiere en Timoteo que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Dios quiere y lo que Dios propuso. Y que una vez salvos vengan al conocimiento de la verdad. La verdad que está en Jesús, la salvación que está en Jesús. Porque si no comprendes esta verdad, no podrás ser verdaderamente libres. Ahí es donde hay muchos salvados cautivos, pero no por demonios, sino por ignorancia, por mentalidades escasas que no tienen luz, y ellos viven cautivos de sus complejos, temores, prejuicios, porque no conocen la verdad que está en Jesús y la salvación tan grande que por Él han recibido en gracia. Grite amén. Entonces, yo no puedo descuidar esto, no darle importancia ni prestarle atención por el hecho de que tengo temor o miedo de perder la salvación. No, es por el hecho de no conocerla y poder vivir a la altura y la dignidad de que esta salvación en Cristo representa. Es por el hecho de no poder vivir acorde a la riqueza de esa herencia a la que yo he sido introducido. Es por esa razón. Y último, por la grandeza de su valor y su vigencia. Diga, es eterna. Si tú le das valor a lo eterno, entonces vas a ver qué es esto que tiene. No fue por un momento, no fue condicional. Bueno, si tú te portas bien, si haces esto o aquello, pues la tendrás. No, fue por gracia, te ha sido dada, y Dios dijo, su vigencia no caduca, es eterna, es gloriosa, y tiene una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para ustedes. Eso ya está garantizado. Diga, garantía. Mire qué maravilloso que Dios esta salvación la garantiza. ¿Ok? Él la testifica por la sangre de su Hijo. Diga, la muerte de Jesús. Pero la garantiza por la resurrección de Jesús. Diga, tiene garantía. Garantía ilimitada, no se vence. Esta no es como el artefacto que tú compras y te dicen garantía por 3 años, o el auto que te dicen por 100,000 kilómetros. No, diga ilimitada, no caduca, es hoy, es mañana y para siempre. Oh, gloria a Dios. Es una salvación anunciada por el Padre, confirmada por el Hijo, testificada, garantizada por el sello del Espíritu, que nos ha dado unas arras primicia de que esto es posesión completa. Y entiéndalo bien, esta salvación tan grande, ya dije, no fue un plan de emergencia que surgió por el pecado de Adán. No, la salvación no vino por un pecado que el hombre cometió. Era por un plan, un designio previamente anticipado en el que quería que el Hijo fuese expresado, conocido y manifestado. O sea, ya Dios había anticipado de que eso iba a ocurrir. No programó para que ocurriera, pero dijo, como yo sé que eso va a ocurrir y lo que quiero es que mi Hijo sea dado a conocer como Señor, Salvador, y le constituya como el Cristo, el enviado, en el cual el propósito eterno que yo preparé de antemano y según el designio de mi voluntad, quise que ustedes
fueran salvos. Así lo dice Pablo en la carta a Tito. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a valorar, conocer y testificar de esta salvación tan grande. Para que lo podamos ver en síntesis, pongamos este cuadro comparativo y ver esta salvación tan grande, que es eterna, diga, es eterna, pero expresada en el tiempo. Ayúdame a ver, Dani. Diga, pasada, presente y futura. La salvación es pasada en su aspecto inicial, porque yo fui salvado de la paga del pecado. Diga, en el pasado fui salvado. ¿De qué fui salvado? De la paga, de la condenación. La paga del pecado es ¿qué? Ok. Para eso entonces Dios hizo una redención. Fui rescatado. En el presente, esta salvación que es eterna, en el pasado, en el presente y en el futuro va a tener expresión, porque tiene que ver con mi tiempo, no con Dios. Diga, aspecto progresivo. En el presente, ¿de qué estoy siendo salvado? Dice Pablo en Romanos que estamos siendo librados del poder del pecado que todavía se revela en nuestros miembros, pero dice que de aquellos que son en el Espíritu, el pecado no se enseñoreará de ellos, no los va a dominar, no va a tener control, no va a tener señorío, porque de esa salvación pasada hay una acción presente, y es que ahora no solamente fui librado de la paga, sino del poder. No se enseñoreará más de mí, y es por eso donde está la acción de santificación en mi vida. ¿Estamos entendiendo esto? Y en el futuro, la salvación futura que tiene ese aspecto final es que ya seremos salvados ¿de qué? De la presencia del pecado. ¿Y por qué presencia? Porque mientras esta naturaleza corruptible yo la tenga, hay forma de que el pecado tenga una expresión en mis miembros. Yo todavía no tengo cuerpo glorificado. Este cuerpo corruptible justamente es el espacio o ámbito donde las pasiones tienen acceso. Pero cuando venga la glorificación, que es parte de la salvación, y esto no es que probablemente va a ocurrir o a lo mejor no, redención, santificación y glorificación son un hecho real y legal en Cristo, porque la salvación es Él. La garantía de la glorificación es que Cristo fue glorificado. Por eso cuando Él resucita, ¿qué cuerpo recibe? El cuerpo que dice Pablo, seremos nosotros semejantes al poder de su resurrección, al cuerpo de su resurrección. Una salvación tan grande que es eterna y que tiene que ser valorada para los salvados. Definitivamente, si este no es el ingrediente que nos conduce a que testifiquemos, a que hablemos, ¿qué poder tiene el Evangelio? Decirle buenas nuevas a alguien de que su vida va a cambiar, pues métalo a un programa de rehabilitación. No, que el Señor te va a sacar de los vicios. Pues yo para sacarte de los vicios no necesito al Señor. Un programa de alcohólicos anónimos, porque salvación no es superación personal. Aló. Pablo entendió y por eso dijo, ay de mí si no predico este evangelio. ¿Cuál era el evangelio? El que él describió ahí en Romanos 1:16 y el cual nosotros vamos a declarar. Póngase en pie conmigo y lo vamos a declarar. Diga, no me avergüenzo del evangelio. De algunos evangélicos a veces sí me avergüenzo, pero del evangelio no. No me avergüenzo del evangelio.
¿por qué Pablo no podía tener él vergüenza del evangelio? ¿Por qué? Porque él sabía el poder de ese evangelio que estaba en Cristo, donde Dios reveló el propósito eterno y la salvación era parte del proceso inicial. Porque ese evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué dijo él? Para salvación. Por eso es que luego escribe, dice, luego Cristo, sabiduría y poder de Dios. El poder de Dios está. ¿Quieres conocer el poder de Dios? Tienes que conocer el Hijo. ¿Quieres conocer la grandeza de la salvación? Tienes que conocer al Hijo y darlo a conocer. Por eso el que conoce al Hijo testifica de Él. Y aquí es donde los salvados se paran con esa firmeza y convicción y decir: no dejaremos de hablar, de declarar, de testificar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado de ese poder del evangelio. No somos evangélicos religiosos, fanáticos, sino gente que conoce el poder del evangelio que está revelado en Cristo Jesús. Y de eso quiero hablarte. ¿Y quién no querrá oír de un evangelio que tiene poder? Padre, te damos gracias por permitirnos disfrutar de esta salvación tan grande. Por gracia la hemos recibido y queremos, Señor, dar testimonio de ella, a grandes y a pequeños, de que es grande, porque revela la grandeza del Hijo. Y queremos, Señor, ser diligentes, que valoremos la importancia primordial, prioritaria que tiene atender, conocer y testificar de alguien tan grandioso que ha hecho algo grande. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a tener claridad. Pero en nosotros también el compromiso y la compasión por los que todavía viven perdidos, ajenos a la vida de Dios. Que nos convirtamos en esos salvados que son testigos de lo que han recibido. Gracias te doy por cada uno de los amigos que nos acompañan. Y oro, Padre, que si en esta mañana alguien de los congregados, un amigo que nos visita o alguien, Señor, que está en este lugar y nunca ha experimentado ni recibido esa salvación tan grande, porque en su vida no ha habido un renacer en Cristo, que el Espíritu de gracia le dé entendimiento, convicción, y en esta hora la salvación llegue a ellos. Cristo sea revelado, Cristo sea conocido a sus vidas. Que ellos puedan tomar la decisión hoy de rendir sus vidas a ti. Vivir para este propósito eterno y siendo renacidos, testifiquen del poder del evangelio. Oro, Señor, por cada una de estas personas que en esta mañana tienen la convicción en su corazón y la decisión en su voluntad de hacer esta entrega a ti. Te ruego que allí donde estás, si esa es tu decisión, tú digas esto conmigo en una confesión de fe, en una afirmación de que lo crees. Señor Jesús, gracias por venir a mi vida para darme una salvación tan grande. Hoy te conozco y sé que eres Señor y Salvador para mí. Quiero vivir en el propósito por el cual me has salvado. Recibo entendimiento para vivir en la grandeza de esta salvación y que mi vida sea un culto agradable a ti. Gracias. No solo por el perdón de mis pecados, sino por la riqueza de esta vida eterna
que les disfruto desde ahora y para siempre. Amén. Un abrazo a todos. Gracias y paz de Dios. Y hoy queremos presentarles a estos muchachos que se han graduado.